peregrinos, muchas bendiciones. Los saludamos en este cuarto día de la Escuela de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Hemos tenido un día bendecido y queremos compartir con ustedes las reflexiones de hoy. Primero del Padre Francisco María Rizzi y después de Marino Restrepo. Muchas bendiciones a todos. Están en nuestras oraciones aquí ante la Gospa, ante la Reina de la Paz. Empezar nuestra meditación es una meditación sobre, bueno, está escrito sobre los sacerdotes, pero será la última meditación sobre los sacerdotes. Hoy creo que sea más importante la relación entre María y el Espíritu Santo. Yo me acuerdo, claro, San Maximiliano María Kolbe, lo conoces, ¿no? Ha intentado, ¿no?, de ver un poquito, ¿no?, la relación entre María y el Espíritu Santo, es nuestro maestro franciscano. Y también otro teólogo franciscano ha intentado, bueno, Duns-Scoto también. ¿Escuchaste Duns-Scoto? Duns-Scoto es el teólogo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Pero de verdad es un misterio muy grande, muy profundo. Creo que, bueno, tenemos estas meditaciones sobre Maximiliano María Kolbe, sobre la relación entre María y el Espíritu Santo. Y tenemos, claro, también meditaciones de nuestros teólogos, un teólogo italiano que se llama Lorenzo Lavatori, que es un teólogo que ha publicado libros también en otros idiomas, y también él ha intentado un poquito de ver esta relación entre María y el Espíritu Santo, pero de verdad es un pozo de luz tan profundo que, bueno, podemos decir algo mirando a estos maestros, San Maximiliano María Kolbe, Lorenzo Lavatori, un poquito la tradición franciscana. Bueno, en el Concilio Vaticano II hay orientaciones sobre este tema. El tema es el Espíritu Santo y María en su inefable comunión. Cioè, hay esta comunión. El tema de fondo es esta comunión de María y el Espíritu Santo. Tenemos al menos 6 citas explícitas que recuerdan el vínculo entre el Espíritu Santo y María, donde en el documento de la Iglesia Lumen Gentium, luz de las gentes. Hay todas las citas, después, claro, la relación, si la quieres, está, todo la pueden recibir, está en internet y la pueden descargar. E incluso el Catecismo de la Iglesia Católica dibuja algunas representaciones interesantes de estos textos apoyados, claro, en el Evangelio. Se puede deducir 3 características fundamentales que describen la relación que une al Espíritu Santo con la Santísima Virgen. Porque he pensado sobre una meditación sobre el Espíritu Santo, porque es claro que acá creemos que hay María, y donde hay María hay el Espíritu Santo, porque ella es la esposa del Espíritu Santo. Hay tres características. María es la obra sublime del Espíritu Santo, que es, Espíritu Santo es don. Segundo, ella es su fiel discípula. También interesante, María, discípula del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo, discípula del Hijo, pero discípula del Espíritu Santo. Tercero, finalmente es su icono nupcial. Ella es la esposa amatísima del Espíritu. María es la obra sublime del Espíritu Santo. María, en cuanto que fue llenada y modelada totalmente por el que hizo de ella una verdadera obra maestra de la gracia divina. María es una obra del Espíritu Santo, es una obra de la gracia divina. De hecho, ella es llena de gracia, como la saluda l'angelo, ¿no? Que caritomene, llena de gracia, desde su inmaculada concepción. Fue concebida inmaculada, sin mancha. Esta plenitud de gracia debe entenderse como una consagración total del ser de María por la santidad de la acción del Espíritu Santo en ella.
que fue sumergida, bautizada por la presencia santificadora del Espíritu Santo, que la hizo libre del pecado y por tanto digna de convertirse en madre del Verbo encarnato. El Espíritu Santo ha preparado a María para ser madre del Hijo de Dios. Bueno, y esta santificación no la privó de su realidad humana, estamos hablando de una criatura sin mancha, al contrario la perfeccionó haciéndola abierta y sensible a todas las características propias del ser humano, tanto en relación con Dios como consigo misma, con los demás y con el mundo. Cioè, lo que quiero decir que María no es un ángel, es una mujer, madre, esposa del Espíritu Santo, en relación con los demás. No estamos hablando de un ángel, estamos hablando de una criatura perfecta, pero es una criatura, es la obra sublime del Espíritu Santo. La transformó en una nueva criatura, en un profundo equilibrio que es físico, psíquico y espiritual. Estas son las tres dimensiones del equilibrio: físico, psíquico y espiritual de una persona, configurándola con su hijo, el nuevo Adán, claro, y María es la nueva Eva. La maternidad divina de María es también obra del Espíritu Santo, como sabemos en el Evangelio de Lucas. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu actúa de nuevo sobre el ser puro de María, haciendo su carne apta para concebir y dar a la luz al Hijo de Dios hecho hombre, sin la intervención de otra criatura humana. Es la maternidad virginal de María, de la que nace el Verbo encarnato, hombre y Dios, una sola persona en dos naturalezas, como ha declarado la Iglesia. Misterio, claro, es un misterio insondable y admirable de la unión más profunda entre el Espíritu y María. María es madre por la acción del Espíritu Santo. De aquí se comprende el sentido maravilloso de su virginidad, en el sentido de que María no puede ser captada por ninguna criatura humana, ya que pertenece enteramente al Espíritu Santo como obra maestra suya de santificación. El misterio de María consiste, queridos hermanos, precisamente en que es madre de Dios por obra del Espíritu Santo y es siempre virgen por obra del mismo Espíritu. Cioè, en ella se unen dos aspectos humanos que se contraponen entre sí. Encontramos en María la maternidad y la virginidad. Las dos dimensiones, claro, ¿no?, de la vida de María. Si miramos las cosas desde un punto de vista natural, estas dos características son incompatibles, madre y virgen. En María lo son. ¿Por qué? Porque lo que es imposible por la fuerza del hombre sigue siendo posible por el poder infinito de Dios. Por eso la obra extraordinaria y maravillosa que el Espíritu Santo pudo realizar es precisamente la maternidad virginal de María. Asimismo, la maternidad eclesial de María. Entonces, es madre de Dios y madre de la Iglesia. Vamos a ver ahora por qué esta maternidad eclesial. Porque claro, cuando la invoquemos como Mater Ecclesiae, madre de la Iglesia. La maternidad eclesial de María es también obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Como testimonia el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer,
ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabras que hemos escuchado muchas veces en el Evangelio de Jehová. Pero son palabras de alto valor espiritual y teológico, pronunciadas con autoridad y solemnidad, que revela la última voluntad de Jesús. Este es tu hijo, tu nuevo hijo en mi lugar. Es voluntad de Dios, es el testamento espiritual de Jesús, con autoridad, ¿no? Y en manera sublime. Para María se trataba de transferir, atención, es muy difícil para nosotros, de transferir su maternidad de Jesús al discípulo. No es poca cosa acoger al discípulo como si fuera Jesús, con el mismo amor y la misma disponibilidad de corazón. Así hace con cada uno de nosotros. Y es el fundamento porque es nuestra madre. Ahora lo entendemos dónde está. El fundamento teológico, el fundamento escriturístico, el fundamento está en la Sagrada Escritura, el fundamento está en la voluntad del Padre manifestada a través de Cristo. Inmediatamente después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y la acercaron a la boca de Jesús. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hay muchas meditaciones. Entonces, pensar que Jesús estaba muriendo, ¿no? Y dejó a su madre. ¿Entiendes cuántas, no? A través de las meditaciones de los padres de la iglesia, de los teólogos franciscanos, cuántas meditaciones surgen, ¿no? A través de esta palabra. Y, cioè, en la escritura está escrito tradidit spiritum. En griego es paredokento pneuma, cioè entregó su espíritu. El significado inmediato literal es, el que dio su último respiro está muerto, pero los padres de la iglesia y también algunos teólogos ven en ella un gesto más significativo en el contexto de la teología de San Juan, el don del Espíritu de Jesús a su madre y al discípulo. Interesante esto, ¿no? El don del Espíritu Santo a María para ser madre y al discípulo, para ser madre de Juan, en Juan de cada uno de nosotros. Porque ahí se llama el Pentecostés desde la cruz. Jesús desde la cruz dona el Espíritu, ¿no? Tradidit Spiritum. Por tanto, la maternidad eclesial de María es fruto del Espíritu emitido por Jesús agonizante y resucitado en la cruz. No se trata de su enseñanza de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos. No se trata de un vínculo a nivel humano y carnal, sino de una unión en el Espíritu de Cristo que hace de María la madre de la Iglesia. Los dos, el Espíritu y María, cada uno en su peculiaridad, concurren y cooperan conscientemente y armónicamente en el contexto del acontecimiento de la salvación, que es la encarnación y la redención del Verbo. Entonces tenemos dos momentos, hemos visto la maternidad divina de María en la encarnación y la maternidad eclesial de María cuando Jesús está muriendo en la cruz. Siguiendo la instrucción del Paráclito, del Espíritu, y con su fiel asistencia, ella se deja educar y como buena discípula del Espíritu Santo, hemos dicho, es la discípula perfecta María del Espíritu Santo, y procede con su seguimiento hasta la extrema oblación de sí misma bajo la cruz, sin perder nunca su dulzura y firmeza maternas. Es una participación, claro, a la redención como colaboradora de la obra de la redención. Esta imagen ahora vamos a ver en María como icono nupcial del Espíritu Santo.
María, queridos hermanos, puede ser llamada el icono nupcial del Espíritu Santo, como ha escrito un teólogo, Lorenzo Lavadori, en un libro, es decir, su imagen, su perfecta semejanza, en cuanto que reproduce en sí misma los rasgos propios de la tercera persona de la Trinidad y se convierte en su manifestación viva y su irradiación en la Iglesia y ante el mundo. Si usted quiere profundizar esto, San Maximiliano María Kolbe es el mejor en este campo. El Espíritu Santo, en su constitución divina y eterna, expresa el vínculo personal de unión y amor entre el Padre y el Hijo, su efusión recíproca, eternamente beatificante y subsistente, su persona don. La persona del Espíritu Santo es don entre el Padre y el Hijo, que los une en un abrazo de entrega mutua de uno y del otro, sin que por ello se confundan nunca entre sí. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se contemplan y se aman como un solo espíritu, permaneciendo perfectamente distintos en sus personas individuales. Ahora bien, María, en el acontecimiento de la encarnación, constituye el lugar terreno, el ambiente acogedor por Dios y la carne inmaculada y santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es también la fuerza divina que une a los discípulos con Cristo, haciéndolos dóciles a su palabra, fieles a su verdad, fuertes en el testimonio, según las promesas hechas por Cristo en el cenáculo antes de su pasión. El Espíritu configura cada discípulo con Cristo, formando su cuerpo místico que es la Iglesia. María cumple la misma función, vista bajo la cruz, acoge a Juan como a su hijo. El Espíritu Santo también realiza la acción de unir a los discípulos entre sí. Es el vínculo de unión en la Iglesia a todos los niveles, el principio de cohesión entre todos los diferentes miembros que componen el cuerpo social de Cristo, adornándolo con diversos carismas y ministerios. ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Se entiende? Bueno, Él forma la Iglesia una y santa. También María es quien une a los discípulos entre sí, como se vio en Pentecostés, en el cenáculo, ayudándolos a ser un solo corazón y una sola alma, en la oración común y la escucha de la palabra de su Hijo, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. La analogía que existe entre el Espíritu y la Virgen es verdaderamente sorprendente. Por eso María es llamada la esposa castísima del Espíritu Santo, su estrecha colaboradora, su luminosa representación humana, su inmaculada intérprete y mediadora entre los hombres, ad Spiritum Sanctum per Maria et cum Maria. El Espíritu Santo es fuente de paz. Hay tres elementos interrelacionados: el Espíritu Santo, la fuente, la paz. Comenzamos por la última, la paz, y luego ascendemos al Espíritu Santo. Igualmente, en un sentido de plenitud, resulta del Nuevo Testamento, al nacimiento de Jesús, los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y la tierra paz a los hombres amados de Dios. Antes de su pasión, en el recogimiento del cenáculo, Jesús anuncia el don de la paz. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. El día de su resurrección, por la tarde, mientras las puertas del aposento alto estaban cerradas, Jesús resucitado aparece a sus discípulos y les dice. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como decía Marino ayer. La confesión es un don del Espíritu Santo, es el don del resucitado.
Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Entonces, voluntad de Cristo el sacramento de la confesión, justamente subrayaba ayer Marino la diferencia entre, claro, la Iglesia católica y la Iglesia luterana, protestante. La Virgen María nos ofrece dos maravillosos mensajes en los últimos meses, en el mes de diciembre y enero, en lo que afirma: queridos hijos, hoy les traigo a mi Hijo Jesús, para que ustedes sean su paz y reflejo de la serenidad y del gozo del cielo. Oren, hijitos, para que estén abiertos a recibir la paz, porque muchos corazones están cerrados al llamado de la luz que cambia los corazones. Estoy con ustedes y oro por ustedes para que se abran a recibir el Rey de la Paz, que colma sus corazones de calor y bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este es el mensaje de diciembre. El mensaje de 25 de enero ha dicho: queridos hijos, oren conmigo por la paz, porque Satanás quiere la guerra, el odio en los corazones y en los pueblos. El tema nuestro del retiro es el cambio del corazón. Por eso oren y sacrifiquen sus días haciendo ayuno y penitencia para que Dios les dé la paz. El futuro está en una encrucijada porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Ustedes, hijitos, son mi esperanza. Oren conmigo para que se haga realidad lo que comencé en Fátima y aquí. Oren y den testimonio de la paz en su entorno y sean personas de paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. De estos textos podemos derivar un concepto completo de paz, en un sentido personal y social, internamente y externamente, como gracia divina y compromiso humano. La Virgen también afirma una lucha espiritual contra el pecado, el mal y el maligno. Lo decía ayer Marino, ¿no? De verdad que no hemos preparado las conferencias juntas, cada uno prepara su conferencia, ¿no? Claro, yo no había dicho, pero su conferencia no había leído mi conferencia, pero es claro, ¿no? La lucha en este sentido es claro, ¿no? La manifestación de la lucha, el cambio del corazón contra el pecado, todo lo que quiere quitar la paz, ¿no? Desde nuestros corazones, la alegría, esta comunión, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo con Cristo, a través de la presencia maternal de María en nuestra vida. Para lo cual se debe hacer la guerra en el sentido espiritual para destruir la maldad humana y hacer triunfar el reino de Dios con su amor. Además, Jesús afirma que no vino a traer la paz, sino la espada. Concepto esencial: la paz es un regalo del cielo. Toca sobre todo al cristiano y desde él se difunde la sociedad eclesial y política, porque la paz es un don, claro, por la Iglesia, a través de la Iglesia, por el mundo. Esta paz es Cristo. Entonces todo el camino que la Virgen nos pide, nos enseña cómo acoger, ¿no? Esta paz. Yo he escrito un libro que se llama El Camino de la Paz, donde la Virgen, a través de su espiritualidad, nos enseña cómo hacer este camino para ser hombres que acogen profundamente la paz a través de la conversión diaria. Por eso nuestras dos acciones, orar, ya que la paz viene de Dios, es derramada en los corazones por el Espíritu Santo, compromiso personal, en cuanto que la criatura humana debe abrirse a la verdadera paz que llena el ser, se comunica en la familia y la comunidad cristiana.
hay muchos mensajes que la Virgen dejó sobre el Espíritu Santo. Quiero solo leer dos mensajes que me parecen muy importantes. Así, uno es el mensaje del 25 de junio del 2004 y el otro, sí, el mensaje del 25 de abril del 2004 sobre el Espíritu Santo, porque también, ¿qué ha dicho María, la esposa del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo? Tenemos muchos mensajes. Yo, ho escogido dos mensajes. Uno de estos es: queridos hijos del abril del 2004, queridos hijos, también hoy los invito a vivir aún más fuertemente mis mensajes en humildad y amor, a fin de que el Espíritu Santo los llene de su gracia y de su fuerza. Solamente así serán testigos de la paz y del perdón. No hay el testimonio de la paz y del perdón sin la acción del Espíritu Santo en nosotros, con la conversión. Gracias por haber respondido a mi llamada. El segundo es del 25 de junio del 2004. Queridos hijos, también hoy hay gozo en mi corazón. Deseo agradecerles por hacer que mi plan sea realizable. Habla de un plan. Cada uno de ustedes, todos, es importante. Por eso, hijitos, oren y alégrense conmigo por cada corazón que se ha convertido y que ha llegado a ser instrumento de paz en el mundo, ayudando a María el cambio del corazón, porque a través del cambio del corazón ayuda a nuestra conversión, ayudamos a María a la realización del plan que ella tiene a través de Medjugorje por el mundo. Los grupos de oración son fuertes. Como son importantes en la pedagogía mariana de Medjugorje los grupos de oraciones. Y a través de ellos, de los grupos de oración, puedo ver, hijitos, que el Espíritu Santo obra en el mundo. Gracias por haber respondido a mi llamado. A través de los grupos de oración, grupos eclesiales, hablamos grupos, claro, de la Iglesia Católica, grupos que caminan en comunión con el Papa y con la Iglesia Católica, estamos hablando grupo, hay una acción del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo los grupos de oración, a través de la oración, a través, claro, de la ofrenda, a través de la conversión, el Espíritu Santo puede obrar en los corazones, en el mundo, en las familias, a través de su acción misteriosa. Pero esta sería la primera parte de la meditación, porque quiero dejar la segunda parte por, no sé cuándo, mañana o lunes, no me acuerdo de verdad, cuando tengo la próxima conferencia. Porque por mí era importante ver esta relación íntima y profunda, porque en Medjugorje muchos dicen, ma ¿cómo es fuerte la acción del Espíritu Santo? También Marino habló de la iluminación de la conciencia. Es una experiencia que hacemos todos los días, yo en los confesionarios en la parroquia. Porque la cuestión es que la persona a través de la oración abre el corazón a la acción del Espíritu Santo, se despierta en la conciencia. Cioè 30 años, 20 años que no se confiesa, a veces 40 años, llegan en Medjugorje, recibe una luz y la conciencia ve claramente toda la vida. Esta luz, no, toda la vida la ven claramente y ve todo el Espíritu Santo. Es claro, ¿no? Es la acción, gracias. Es la acción del Espíritu Santo que obra en la conciencia, despierta la conciencia, ilumina la conciencia, forma la conciencia, instruye la conciencia. Cioè, perché hay esta presencia del Espíritu Santo? Concluimos questa pregunta y ustedes contestan, ¿por qué hay esta presencia del Espíritu Santo en Medjugorje? Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque en Medjugorje hay María. Gracias. Queremos ahora invitarlos a ver esta segunda reflexión de Marino Restrepo sobre poner a Dios en primer lugar, lucha contra la idolatría. La Virgen nos ha hablado muchas veces de la importancia de poner a Dios en el primer lugar y nos ha advertido que si no hacemos eso, realmente no podemos decir que hemos transformado nuestro corazón. Lo primero es poner a Dios en el primer lugar, la oración en el primer lugar, la conversión en el primer lugar. Les invitamos a ver esta reflexión
que abran su corazón para lo que el Señor nos compartirá a continuación a través de su Espíritu Santo. Muchas bendiciones a todos. Bueno, la invitación es a compartir con ustedes esta reflexión sobre poner a Dios en el primer lugar, la lucha contra la idolatría. Y para esto pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe y además que abra nuestros corazones. Ya el Padre Francisco nos inició con mucha sabiduría y profundidad sobre esta relación del Espíritu Santo con la Virgen María. Y qué bonito que es tener esa imagen espiritual de esa realidad extraordinaria de lo que es totalmente incomprensible para nosotros, que es toda esa gracia sobrenatural de la encarnación del Verbo Divino en el vientre de María y esa realidad humana y divina unidas en este milagro tan grande. Y por eso con ese espíritu es que vamos a vivir esta reflexión también. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, desde el versículo 14. Doctrinas sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado? Así declaraba puros todos los alimentos, y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Para nosotros el primer mandamiento pues es algo que leemos en el catecismo y que en realidad se le da muy poca importancia al profundizar en él. Y no es porque la gente esté desinteresada de eso y que lo desprecie, sino porque hay muy poco interés en formarse en espiritualidad, en profundidad en estos misterios. Y yo digo, si nosotros no profundizamos con responsabilidad el primer mandamiento, todo queda mal construido, todo, porque el primer mandamiento son los cimientos de nuestra relación con Dios, los cimientos con el misterio de nuestra vida, el misterio total de nuestra vida, que sabemos nosotros que esta vida es un absoluto misterio. Entre más lo pensamos, más lo miramos, más lo observamos, más escuchamos sobre la vida, más misteriosa se vuelve, porque no tiene fondo su profundidad, y entre más alto miramos, más sabemos que es infinito, y por eso es tan importante tener cimientos, porque de lo contrario nos convertimos en unas nubes que flotan con ideas y que cambiamos según las emociones y nunca tenemos estabilidad. Por eso el primer mandamiento son los cimientos de todo lo que somos con relación a Dios como cristianos. Y esto yo lo voy a tomar desde la zarza ardiente, la conversación entre Dios y Moisés. Y aquí podemos establecernos muy claramente en lo que quiero compartirles. Después de que Moisés tiene una conversación con Dios y que está asombrado de todo lo que Dios le revela y además la misión que le confía, sabemos que Moisés era un fugitivo
de Egipto y que había cometido un asesinato. O sea, no era un fugitivo cualquiera, era un crimen muy grave. Y aparece esta situación tan increíble en que Dios lo manda de regreso a donde se escapó. Pero después de que eso es una realidad ya, él le pregunta su nombre a Dios, porque él sabe, allá le van a decir, ¿y cómo se llamaba el que te envió? ¿No? Entonces es algo muy humano, pero él sabía que eso iba a suceder. Y Dios le contesta, mi nombre es Yahvé, yo soy. Eso quiere decir Yahvé, yo soy, el único que es. Y des en cuenta, esto establece los cimientos del primer mandamiento, completamente. Aquí es donde está la realidad de lo que es el primer mandamiento. Y Dios se lo da con una claridad contundente. ¿Ustedes se acuerdan que en Getsemaní, cuando vienen a arrestar a Jesús, le preguntan, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Dice, yo soy. ¿Y qué sucede cuando él dice eso? Caen todos al suelo. O sea, cuando uno lee con cuidado ese pasaje, se da cuenta que Dios habló. El yo soy es el nombre de él. Jesús el Nazareno, yo soy. Todos caen. Entonces, esto es lo que debemos entender. ¿Qué sucede con ese nombre de Dios revelado a Moisés? Sucede esto. El pecado original es la tentación del demonio a Eva, en la cual le hace creer que ella es. Y por eso entra la muerte, porque ella no es. Solamente Dios es. Entonces le dice, si comes de esta fruta, seréis como Dios. Y por eso se murió. Por eso nos morimos nosotros también. Porque eso no es posible, que sea como Dios. Pero ella cayó en esa tentación y se quiso diosificar. Le pareció muy bueno eso. Entonces, el mundo a nosotros nos enseña que nosotros somos. Ustedes se dan cuenta que todas las filosofías orientales paganas, la psicología moderna, las técnicas de control mental, todo esto construye al hombre en sí mismo, en el yo soy, y le hace creer que él puede, todo lo puede lograr, todo lo puede hacer por sí mismo. Y resulta que cuando leemos con cuidado la profundidad y sencillez con que nos habla la palabra de Dios, los apóstoles como San Pablo, que dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ese es un apóstol que ya encontró la realización total de su vida, que es Dios en él. Ten en cuenta que las filosofías paganas de Oriente hablan de la realización personal. ¿Quién puede realizarse como persona? Nadie, porque no somos Dios. Yo no me realizo como persona. Lo que hago yo es que ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces no estoy realizándome yo como persona, estoy realizando a Cristo en mí para yo poder ser. Porque si Él no es en mí, yo no soy. Entonces, para que el primer mandamiento tenga sentido en nuestra vida, tenemos que entender que solo Dios es. Yo no soy. Ese es el principio del primer mandamiento. Y siempre debemos tener eso claro. Por eso, recién que yo comencé mi vida misionera, estaba en una iglesia en Los Ángeles y yo era muy tímido acerca de la fe y a nadie le preguntaba nada. Yo comencé a aprender a ser católico en silencio. Imitaba a la gente en la misa, se sentaban, se paraban, yo hacía lo mismo, ¿no? Pero nunca preguntaba nada. Y fui aprendiendo y leyendo el catecismo y esto, no sabía mucho de nada. Y descubro la adoración al Santísimo y ahí sí que estaba más confundido porque no tenía ni idea qué estaba pasando ahí. Y bueno, el caso es que estando en una capilla de adoración al Santísimo, en una iglesia en el centro de Los Ángeles, me arrodillé y le pregunté al Señor, pero Señor, ¿qué necesidad tienes tú de que nosotros, criaturas miserables como nosotros, te adoremos si tú no necesitas eso? Pero el Señor me puso con una claridad contundente en mi corazón que dice, eso es para que tú no te mueras, para eso. Porque si adoras el verdadero Dios, no morirás.
y aquí se exorcizan todos tus ídolos falsos, porque estás en presencia del único Dios. Y fue mucho más lo que dijo, pero ahorita no me acuerdo. El caso es que el Señor me mostró en una forma extraordinaria lo importante que es estar en presencia de ese sol que viene de lo alto, que es la Santa Eucaristía expuesta cuando estamos en adoración al Santísimo y estamos en presencia del Dios verdadero. Ahí se exorcizan todos los ídolos falsos que nos acompañan. Porque miren, ustedes se dan cuenta que el principio de nuestra mortalidad es precisamente la idolatría. Es el principio de la mortalidad. Nosotros nos morimos por la idolatría. Por eso, la raíz de todos los vicios, la raíz de todos los pecados es la idolatría. Le hacemos culto al estómago porque le hacemos culto a la comida. Hay gente que vive para comer, no come para vivir. Mucha gente en este mundo, en esta cultura nuestra de consumismo, muchísima gente vive para comer. Y si usted mira bien su vida, tiene que ser muy responsable y saber qué está haciendo con relación a la comida. Algunos se llenan de escrúpulos, como la palabra que decía, que leímos, donde está muy claro de que todo lo que daña al hombre es lo que sale de su corazón y no es lo que entra. Por eso todos los escrúpulos de la comida son algo que viene de los paganos, porque nosotros podemos comer todo, lo bendecimos en el nombre del Señor y queda bendito y lo podemos comer, a no ser de que tengamos condiciones de salud. Hay muchas cosas que yo no puedo comer por mi salud, pero no es porque esté prohibido comerlas. Entonces, teniendo en cuenta de qué está hecha la idolatría, primero tenemos que descubrir quién es el verdadero Dios. Porque ¿cómo hago yo para liberarme de la idolatría si no conozco bien el verdadero Dios? Y lo que sucede es que nosotros tenemos primero una religión que heredamos. La mayoría de nosotros somos lo que se conoce como un católico de cuna, que nacimos en la iglesia. Algunos no, pero la mayoría de nosotros. Entonces, la iglesia es heredada y nosotros aprendemos lo básico de una catequesis que nos hace católicos y realmente para que el hombre católico llegue a adentrarse en el espíritu de su religión se necesita una acción extraordinaria. En una oportunidad en Lourdes conocí un sacerdote anciano que me dio grandes sorpresas porque yo estaba recién comenzado mi vida misionera y venía del África, de una misión muy difícil con relación a la vida espiritual, por lo de la brujería y todo eso, y me fui a Lourdes a bañarme en las piscinas de allá y como a liberarme de muchas cosas pesadas que traía. Y me fui a confesar con un sacerdote que era un hombre muy mayor. Y cuando me confesé, él me preguntó, tu confesión no es común, ¿qué le pasó a usted? Entonces, al principio yo no entendí si se estaba refiriendo directamente a qué me pasó con relación a esa confesión o qué me pasó en mi vida. Entonces, cuando empecé a explicarle, pensando que era sobre la confesión, me dijo, no, es que yo quiero saber qué le pasó en su vida cristiana, qué le pasó con Cristo. Entonces, ahí ya entendí. Y le di un pequeño testimonio y él me dijo, te va a parecer muy extraño, pero yo me convertí no hace mucho tiempo aquí en el confesionario de Lourdes. Y yo dije, para mí era muy extraño porque yo recién comenzaba mi vida misionera y no sabía que un sacerdote se convertía. Yo decía, pues sí. Yo dije, eso para mí, por eso él me advirtió que me iba a impactar. Pues yo digo, pues a uno, la imagen que uno tiene en sacerdotes, que si se va para el seminario y decide ser sacerdote es porque se convirtió, ¿no? Entonces,
Pero no, él me dio una explicación increíblemente hermosa, muy sabia, que me ayudó mucho en mi vida misionera y que fue enviada por Dios, parte de su pedagogía. Y fue explicarme de que él toda su vida vivió un sacerdocio eclesial, un sacerdocio humano, un sacerdocio que no era espiritual. Y era, como me decía él, yo era el Nicodemos, muy buen teólogo, pero no conocía el Espíritu, no conocía el verdadero amor de Dios. Y lo conoció en el confesionario. ¿Sí? Sabemos que mucha gente nos cuenta, y muchos sacerdotes me han contado sobre Medjugorje, que uno de los lugares donde más experiencias de Medjugorje han tenido es confesando en Medjugorje, porque reciben de todos los peregrinos toda esta transformación que viven las personas, todo lo que estaba diciendo el Padre Francisco sobre esa iluminación de conciencia que vive tanto peregrino, que de repente tiene la posibilidad de mirarse. Ustedes saben que vivimos en un mundo de velocidad, un mundo de consumismo, de toda clase de ismos, y cuando llegamos a un sitio como este, donde tenemos un momento para darle un alto al camino y mirar nuestra alma, nuestro corazón, entonces se ilumina la conciencia y las confesiones no son comunes. Y esto ha causado también la conversión de muchos sacerdotes aquí en Medjugorje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con lo que estoy diciendo? Que la religión en principio es una plataforma de donde tenemos que lanzarnos a construir el edificio espiritual que nos eleva hasta Dios al final de esta vida. Y es importante entender que sobre la religión que se nos ha enseñado, nuestra doctrina y todo lo que se nos ha revelado, tenemos que construir. Y esa construcción espiritual se tiene que dar con ese conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que pararnos en los cimientos de Dios, que es el primer mandamiento. Entender que Él es, que nosotros no somos. De ahí parte todo, tiene que partir de ahí. Uno siempre saber que Él es, que yo no soy. Y aquí viene el sentido de la divina voluntad. Ustedes saben que hay mucha gente que anda estudiando la divina voluntad. No hay nada malo con eso, lo que pasa es que esto puede ser muy confuso, porque, bueno, hay talleres y libros y cantidades de cosas. Y yo en mi pobre, sencilla vida misionera y mi experiencia de Dios, que es muy personal, he siempre tomado como guía la palabra de Dios. Y en una oportunidad habían unas señoras por allá, en un pueblo en Sudamérica, muy metidas en unos estudios de la divina voluntad, y las vi muy confundidas y con unas ideas muy raras, y entonces me pidieron consejo, y yo me fui al Santísimo porque era en un retiro, y en el Santísimo abrí la palabra y llegué donde San Pablo, donde decía: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así me respondió el Espíritu. Y yo volví y dije, pues claro, ya, eso lo había leído siempre, pero yo decía, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La divina voluntad es nuestra santificación. Buscarle más a la divina voluntad es salirse de la base, salirse del primer mandamiento, porque está muy clara, solo hay una voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos salvemos, porque Dios quiere que entremos al cielo de donde nos echaron, ¿no? Él quiere que regresemos, por eso nos dio a su Hijo. Entonces, la única voluntad de Dios es nuestra santificación, muy claro. No hay que buscarle más, no hay que ir a ninguna parte, no hay que leer nada. La voluntad de Dios es que seamos santos. Ahora, mucha gente pregunta, ¿y cómo es uno santo? Porque es que el ser humano es muy astuto, ¿cierto? Dice, es como el padre que encuentra al hijo robando. Dice, tienes que ser honesto. Papá, ¿me puedes decir cómo se es un honesto? No.
Claro, el papá lo quiere ahorcar, porque se sabe que es cómo se puede ser honesto. No robes, eso es ser honesto. No hagas trampa, no digas mentiras, esto. Entonces, cuando se habla de ser bueno, se habla de ser santo. Porque ¿cómo se hace uno santo? Siendo bueno. ¿Y cómo se hace uno bueno? Buscando el bien en todas las cosas, desde adentro y desde afuera. Buscando el bien en lo que pienso, en lo que siento, en lo que deseo, en lo que estoy inclinado, en todo buscando el bien en todo lo que hago, en lo que deseo. En todo eso tengo que buscar el bien y me convierto en bueno, me vuelvo bueno y así me santifico. Entonces, el principio de Dios y esos cimientos del primer mandamiento nos enseñan a nosotros que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es la enseñanza de eso? Que si no tenemos a Dios como fundamento de nuestra vida, como el centro de la razón por la cual nos edificamos en Él, estamos afuera de Él. Ustedes se dan cuenta que en la iglesia hoy es muy común encontrar la gente de la derecha y la gente de la izquierda. Entonces los de la derecha son los superortodoxos, conservadores, escrupulosos, que a todos los demás los ven como demonios. Y a la izquierda están todos los progresistas, liberales, que tienen las teologías raras y que hacen todas las cosas raras. Y la verdad es que nuestra vida en Cristo no tiene derecha ni izquierda. Nosotros tenemos una vida cristocéntrica. Por eso la iglesia nos enseña a llegar al centro de Cristo. ¿Y cuál es el centro de Cristo? El primer mandamiento. Es el centro de Cristo. Claro, de ahí llegamos a la cruz. Porque ¿cómo se llega a Jesucristo? Se llega a Jesucristo entendiendo que Dios es. Así se llega a donde Él. Porque si no, ¿cómo llegaríamos donde Él? Porque llegar a Jesucristo quiere decir creer que Jesús es el Señor. Creer que Jesús es nuestro Salvador. Creer que Jesús es la verdad, el camino, la vida. Así se llega a donde Él. Y cuando se llega con ese conocimiento, llegamos al centro de Cristo, al centro de la cruz, quedamos con Él. Como dice el apóstol, nos crucificamos con el Señor. Y hablábamos en una reflexión pasada acá de que no podemos ser testigos de la cruz, porque ahí estaríamos afuera de la cruz. Tenemos que estar crucificados. Es muy diferente eso. Y esa es la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Hay mucha gente que vive la Semana Santa en una forma muy emocional. Hay gente llorando en Semana Santa y sudan agua bendita y todo, ¿no? Pero lo que se necesita es adentrarnos en la cruz, no ser testigos de la cruz. Es que uno tiene que entrar en el sufrimiento de Cristo. Miren ustedes San Pablo cómo habla de claro cuando dice: en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan para completarse en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Y ahí nos muestra quiénes somos. Somos esas piedras vivas del templo que al mismo tiempo somos células vivas de reparación en las cuales se completa lo que falta para completarse de esta economía de la salvación para que el Mesías regrese. ¿Se imagina lo importante que es eso? Y lo importante que es entender eso. Pero para que nosotros sepamos que somos células vivas del cuerpo místico del Señor, tenemos que saber que para ser una célula viva estamos sembrados en ese árbol de Dios, en ese primer mandamiento, en esa realidad de que Él es. Él es. Por eso se dice, Él es la cabeza de la iglesia. Claro, es todo, es lo que maneja todo, en Él existimos. Yo siempre digo, una persona que no le obedece a Dios es igual que un pescado afuera del agua. Igual, ¿sí? Ahí está boqueando, no dura mucho, porque se salió del agua del Señor. Y esto es, cuando yo regresé a la iglesia, por gracia de Dios que me rescató, y tuve mi primera confesión, eso fue lo que entendí. Entendí la muerte en que estaba por el pecado y entendí la vida en Dios cuando tuve esa libertad de la absolución del sacerdote y que sabía que todos esos demonios que el mismo Señor me había mostrado en ese lago se habían ido.
Y yo entendí la vida y dije, ahora sí entiendo por qué se dice que Jesús es la vida. Porque ese sacramento me devolvió a la vida, porque estaba muerto. Y no tenía amor, mi corazón no tenía amor, no lo conocía. A mí no me importaba nadie, nunca me dolía nadie. Y pensaba que amaba a mis hijos y no los amaba. Lo que pasa es que me amaba a mí mismo y pensando que con ese amor de mí mismo los amaba a ellos porque me preocupaba por ellos, pero me preocupaba era por mí, no por ellos. Ustedes se han dado cuenta que hay padres de familia que están todos preocupados porque el hijo no ha llamado, es muy tarde, no ha llegado, ¿no? Y cuando llega le pegan un regaño de 3 varas por haber llegado tarde y ya no se preocupan porque ya llegó. Pero ¿qué estaba pasando? Estaban preocupados, era por ellos, porque no querían sufrir si algo malo les pasaba. ¿Sí? O sea, la gente no entiende lo absurdo que es el egoísmo, lo absurdo que es ser yo, vivir para mí, estar centrado en mí mismo y todo lo que hago parece que fuera bueno. Yo pensaba que amaba a mis hijos, no, me amaba yo. Y yo pensaba, como le estoy dando lo mejor, como estoy velando por ellos, estoy haciendo cosas por ellos. No, cuando yo entré en esta realidad espiritual del rescate que viví con Dios, me di cuenta que nunca los había amado, nunca había hecho nada por ellos, todo lo que hice fue por mí. Y toda la vida que yo viví antes de que el Señor me rescatara, la viví solo para mí. Todo era yo, todo era para mí. Entonces, ustedes encuentran padres de familia que le dicen a los hijos, desagradecidos, ingratos, todo el esfuerzo que hemos hecho, las cosas que hemos hecho para educarlos, y no se dan cuenta que ahí acabaron con la poca gracia que tenían de haberles ayudado. Porque si uno le saca en cara a otro lo que le dio, ya terminó con la gracia, ¿no? Ya no dio nada. Es como esas crisis que hay en los matrimonios. A veces a mí me toca personas que llegan en crisis y llega la esposa. Entonces la esposa saca una lista de todas las cosas. Dice, es que nunca me agradece, es que nunca he hecho esto, es que nunca he hecho esto, es que nunca. Y si habla con el esposo, saco otra lista también. Y resulta que es que nunca se han amado, porque cuando uno ama ni se acuerda lo que da, no se acuerda. Mire que el dar incondicionalmente es amar con el amor de Dios. Ustedes se dan cuenta que una persona que tiene un verdadero espíritu de servicio vive contenta, siempre vive contenta. Una buena madre es la primera que se levanta, la última que se acuesta. Y jamás se queja. La gente ni sabe cuándo está enferma. Y cuando muere, abre la ventanita del ataúd y tiene una sonrisa, ¿no? Sí. Es el espíritu. Es el espíritu de servicio. El espíritu del amor. El espíritu del amor es algo que es vida en Dios. Hay que amar hasta morir amando. Hay que servir y dar hasta morir sirviendo y dando. Esa es la vida en Dios. Ese es el primer mandamiento. Así es como ponemos a Dios sobre todas las cosas. Es que la palabra es perfecta. Él dice siempre, siempre que los demás sean primero. Ese es el espíritu de servicio. Que todos los demás sean más importantes que yo. Porque así es como entra Dios en nuestro corazón. Cuando yo me desocupo de mí mismo y entonces la misión de mi vida es amarlos a todos. Siempre. Y ahí está Dios. De otra forma no está Dios porque estoy yo. Y yo, estando yo en mí, está la muerte porque no hay amor. Y esto es lo que tenemos que todo el tiempo vigilar. No soy yo, es Él que es el único que es. Y esto debe tener un equilibrio siempre en nuestra vida. Yo a veces estoy muy emocionado porque voy para algún lado, voy a hacer algo y me detengo y digo, ajá, vamos a ver por qué estoy tan emocionado, ¿no? Y me chequeo muchas veces, me doy cuenta que es pura vanidad, es por mí, es una emoción errada, no es bueno. Y ya no voy, ya se acabó la emoción porque me arresté. Porque me descubrí y aprendo y así trato de hacer más y más y más de eso porque así se construye el edificio espiritual. Así nos edificamos en Dios.
Es la forma de edificarnos en Dios. Es crecer hacia el bien y derrotar todo lo que soy yo. Porque lo que soy yo siempre es vanidad, como lo dice la palabra tan claro, ¿no? Siempre yo busco cosas que no son, pero cuando Dios está en mí, todo lo que busco es perfecto, porque es en Él que lo busco, y eso es en el amor. En una oportunidad, y yo quizás les conté esto en esta oportunidad, pero si no, porque la memoria mala, muy mala, pero bueno. En una oportunidad estaba en Los Ángeles, California, y apareció un desfile de homosexuales. Y estaba recién comenzado como misionero. Y yo me incomodé mucho. En mi vida artística, muchos de mis empleados y gente con que trabajaba eran homosexuales. A mí nunca me importó. Simplemente eran homosexuales ya. Pero después, cuando ya tengo yo este rescate, y sobre todo cuando entro en una vida misionera, ya no era lo mismo. Tampoco los juzgaba, pero tampoco los entendía bien y no sabía cómo manejar eso. Y estaba en ese desfile, entonces yo estaba buscando en mi corazón cómo manejar esto. Y de pronto iba como ahí a irme y el Señor me dice, esos son tuyos. Esos te pertenecen a ti. Y yo estaba pensando, ¿cómo así? Dice, dice, ¿qué es esto? Pero rápido que entendí, porque es que yo no podía incomodarme con ellos, porque oía ese eco de que yo vine por los enfermos, no por los sanos, por los enfermos. Esos están enfermos y esos son tuyos, porque ¿a qué te mandé? Te mandé donde los enfermos y tienes que orar por ellos, los tienes que amar, los tienes que perdonar, pero también tienes que ser firme con ellos, y eso es la realidad del pecador y el pecado, y separar las dos cosas, porque yo hasta ese momento tenía el pecado y el pecador unidos, y resulta que eso es un error muy grave, porque esa es la trampa del demonio. El demonio, que es el pecado, se mete en el pecador para que odiemos al pecador e ignoremos o le quitemos la importancia al pecado. Sí, porque odiamos al pecador. Y resulta que es todo lo contrario. Yo tengo que odiar el pecado y amar al pecador. ¿Qué es lo que hace Jesús con la mujer adúltera? Cuando vienen todos sus hombres a apedrearla, ¿qué hace él? Él le denuncia el pecado, le dice, vete y no peques más. Dice, pero él siempre dice eso después de que perdona, vete y no peques más. Es más, a uno le dijo, o cosas peores te pasarán. Pero al pecador lo perdona, lo rehabilita y lo envía a vivir esa vida de reparación, la vida nueva, que es lo que hace el sacramento de la confesión. Nos perdona, nos rehabilita y nos envía a la enmienda, a la reparación. Mucho católico no sabe que cuando uno se confiesa, ahí no termina todo. Salen muy contentos a volar como gallinas nuevas, pero lo que se les olvida es que ahí comienza el momento de la reparación. Cuando somos absueltos, salimos a enmendar, salimos a reparar, a una vida de reconciliación. De eso está hecho el purgatorio, de todo lo que no alcanzamos a reparar, a enmendar, son cuentas pendientes. De ahí salieron las indulgencias de la iglesia, las indulgencias plenarias y temporales, todo en ayuda a las almas antes de morir. Entonces, si nos localizamos con responsabilidad en la realidad de que Dios es primero, estamos exactamente colocados en el principio verdadero de nuestra fe. Ahí tiene que ser. Para poder tener una fe sólida, una fe trascendente, que tenga espíritu, yo tengo que entender quién es Dios.
Tengo que entender, porque en principio por la religión y la catequesis primaria entendemos que Dios es todo, que Dios es el creador, que Él nos hizo, esto y lo hasta ahí, ¿no? Pero es como decir, mi padre y mi madre, por medio de un acto sexual, llegué yo y mi madre se embarazó y después nací y gracias a ello estoy acá, y todo eso lo tiene muy claro, pero de ahí a que los ame, hay una distancia muy grande. A que los ame, los respete, a que cumpla con ese mandamiento de amar a sus padres. Eso ya hay una distancia muy grande, porque uno puede entender todo, pero de ahí a que uno ame, a que uno conozca el espíritu de todo, se necesita entrar en la realidad de Dios, y para eso hay que entrar al primer mandamiento, hay que entrar en él. Yo le digo a la gente, a veces cuando es tiempo de Cuaresma y hay tanto ejercicio espiritual de Cuaresma, yo les digo, miren, uno de los ejercicios espirituales más importantes de Cuaresma es tener el catecismo en su mesa de noche y leerse todo lo que pueda el primer mandamiento toda la Cuaresma. Léaselo para que se dé cuenta lo que hace en su corazón. Este catecismo que tenemos de el que era cardenal Ratzinger y Juan Pablo II, que es un tesoro increíble ese catecismo, cuando yo entré a la iglesia de nuevo y encontré ese catecismo, yo casi me muero de la felicidad, porque era el encuentro con un tesoro donde uno se deleita espiritualmente profundizando en la forma que estos santos lo hicieron y que le dejaron a la iglesia ese regalo tan grande, donde está desmenuzada toda la palabra de Dios y está dado en pedacitos comestibles, digeribles, todo ese misterio de la palabra de Dios. Y por eso leer el primer mandamiento de ese catecismo es una liberación, porque sacamos mucho demonio de adentro, sacamos mucho ídolo de adentro. Des en cuenta que la idolatría tiene raíces en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros naturalmente adoramos criaturas humanas. Ustedes saben que entre padres e hijos, entre esposos, aún entre amigos, entre gente que es importante para nosotros, sobre todo benefactores, terminamos en un apego humano y terminamos adorando criaturas humanas. Tenemos héroes, tenemos gente que admiramos y todo eso es parte de la idolatría. Ahora, con esto no vamos a confundirnos, porque nos debemos el amor los unos a los otros, y no hay nada malo con amar a mi hijo, amar a mi esposa, amar a mi hermano, amar a una persona que admiro por sus talentos. Eso no es malo, pero lo que es malo es que esa persona se convierta en un ídolo, ¿sí? Hay esposas que tienen al esposo como ídolo, o esposos a la esposa como ídolo, o a los hijos como ídolos, o al que admiran, y esto es idolatría. Esto es lo que no se puede hacer. También el dinero. Ustedes saben, yo cuando tuve la experiencia con el Señor, antes de que el Señor se me apareciera, en ese secuestro, en esa cueva, me habían sentenciado a muerte, y también me iban a robar todo mi dinero. Y en ese momento tenía lo que consideraría ser mucho dinero. El dinero era el Dios más grande que yo tenía. Esto jamás lo hubiese admitido yo en ese momento, pero después de conocer al Señor y con la luz que me dio, sabía que la verdad era que el dinero era el Dios más grande que yo tenía, el Dios falso más grande. Y entonces, cuando el Señor me muestra semejante realidad de que me van a robar todo, que obviamente esta era una pedagogía de Dios, el secuestro también lo fue, todo eso fue una escuela que Él me llevó a través para traerme donde estoy hoy con ustedes. Entré por esa puerta oscura, por toda esa batalla espantosa, la muerte, todo, la destrucción de todos mis ídolos, para entrar a la realidad de Dios. Y me di cuenta que el dinero era el Dios más importante de mi vida. Le hice culto por 33 años. Y cuando escucho a la gente
tan preocupada por su economía, preocupada por qué ir a hacer de mí mañana, preocupada por todo eso. No es que sea malo ser responsable de la economía, porque todos tenemos responsabilidades y debemos ser muy meticulosos con nuestras responsabilidades. Pero la idolatría se infiltra en esas preocupaciones por el futuro, en esas preocupaciones por nuestra seguridad. Ahí se mete la idolatría, porque entonces yo estoy dándole culto a cosas que no debo, porque si yo verdaderamente confío en Dios, hago lo que debo hacer, que es trabajar como dice el santo, trabajar como si todo dependiera de mí, pero orar como si todo dependiera de Dios. Entonces yo hago lo que puedo, y cuando llego al límite de haber hecho todo lo que puedo, ¿qué hago? Le entrego a Dios lo que falta, y ahí es donde comienza la fe. Esa es la fe. Pero la preocupación de lo que yo no puedo alcanzar a hacer, lo que me falta hacer para tener la seguridad que quiero, ahí es donde entra la idolatría. Porque entra el espíritu de que yo tengo que tener control de mis cosas, y si yo no las controlo, todo va a salir mal. Eso, ahí está un Dios falso, porque eso no es verdad. La verdad es que yo hago lo que puedo, y lo demás debo entregárselo a Dios, y Él se encarga de lo demás. Y si no pasa nada, si no lo completa, si no pasa nada, pues no pasa nada. Miren el ejemplo de San Pablo con el aguijón en la carne. Él dice, 3 veces le pedí al Señor que me salvara de este aguijón en la carne, que era como un demonio que había llegado directamente del infierno a hacerle terribles pesadillas a San Pablo. Y el Señor no lo curó de eso, simplemente le dijo, mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. A eso me refiero. Hay muchas cosas que no completamos y que pidiéndoselas a Dios no nos las completa. ¿Por qué? Porque con eso nos purifica, porque con eso nos santifica. Y lo que debemos hacer es odiar lo que es malo y dejar de desear lo que no llega, porque se da uno cuenta que no llega, entonces deje de desearlo. Yo le pido a Dios siempre en esta forma, digo, Señor, necesito esto, pero si no me lo vas a dar, dame la gracia de no necesitarlo, ¿sí? Y en esa forma me libero del deseo de tener lo que pido, porque en esa forma quedo en el Señor, en su voluntad. Y ahí es donde está un camino sano para derrotar la idolatría. Y la idolatría es muy subliminal en muchos casos. Miren que nosotros adoramos la vida de la muerte. Suena como una contradicción, pero ¿cuánta gente no se quiere morir? ¿Cierto? Y son cristianos y no se quieren morir. Bueno, hay una razón por la cual uno no se quisiera morir. Por ejemplo, yo a veces pienso, yo viví una vida tan horrible de pecado por tantos años, que a veces digo, Señor, ojalá tuviera tiempo para reparar todo lo que más pueda, pero no porque quiera vivir acá, porque esta es la muerte, ¿no? Pero hay gente que está pegada a esta vida porque no tiene la concepción de la vida eterna, aunque es cristiano y está bautizado y se le ha revelado la verdad, pero está prendido a esta vida. Y esta vida es todo lo que quiere. Y cuando una persona se muere es, ¡ay, se murió! ¡Oh, se murió! Sí, pues se murió. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Sí, yo a veces en comunidad o entre amigos estamos hablando de 1000 cosas y todo, y de pronto se queda en silencio la conversación y digo yo, y después morimos. Eso es, porque hay que tener claro que todos llevamos una sentencia a muerte. Todos caminamos con una lápida en la espalda que tiene nuestro nombre. Lo único que le falta es la fecha, pero el nombre lo tiene y caminamos con esa sentencia. Ahora, con Cristo y en ese primer mandamiento, la realidad de Dios, ya la muerte desaparece. Porque yo ya no estoy preocupado por morirme, yo estoy preocupado por salvarme. Son dos cosas diferentes. Ya la muerte no es como en el secuestro. Después de que tuve la experiencia con Dios, pasaron dos cosas. Antes de la experiencia con Dios, estaba preocupado que los guerrilleros me asesinaran,
O sea, estaba preocupado por mí, por mi vida. Después de que el Señor se me apareció y comenzó mi nueva vida, estaba preocupado de condenarme. Era otra cosa, no de morirme, sino de condenarme. Y estas son las diferencias entre el miedo a la muerte. Porque tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a la cruz. Porque en la cruz está la muerte que nos da la vida. Y por eso, ¿cuál miedo a la muerte? La palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ahí es donde entramos en la realidad de la resurrección, la realidad de la salvación, que es la cruz. Y la cruz está la muerte, pero una muerte que es vida, vida eterna. Entonces, hay que tener esa claridad contundente sobre lo importante que es derrotar todos los ídolos, todos. Usted mire con cuidado todo lo que hace, todo lo que tiene. Yo a veces le digo a la gente, mire, llegue a su casa y mire todo lo que tiene. La colección de zapitos, todas esas cosas que tiene. Sí, y mire todo con cuidado y pregúntese, ¿por qué tengo yo estas cosas y para qué las tengo? Hay gente que abre el closet y tiene un impulso de generosidad y piensan regalar algo. Y van donde esa blusa que ya no usan pero que costó mucho, y la van a regalar, la bajan y es así. Y después la devuelven. No la regalan. ¿Por qué? Esa blusa los posee. O sea, es una posesión, pero inversa. La blusa posee la persona no posee la blusa. Ustedes saben que todo lo que tenemos tiene boca, hay que alimentarlo. Esta mesa tiene boca, hay que limpiarla, necesita espacio, usted tiene que adornarla. Toda esta mesa lo puede manejar a usted si no se cuida, ¿sí? Y todo lo que usted tiene en la casa tiene boca, tiene que alimentarlo, ocupa espacio, pero lo más increíble de todo es que las cosas materiales ocupan espacio en nuestro corazón. ¿Cuántas veces una persona tiene 20 lapiceros y llega a la casa y le falta uno y dice, ¿dónde está el lapicero negro? Y hay una crisis por el lapicero negro, ese lapicero negro lo posee, ¿sí? Lo posee. ¿Por qué? Porque es un ídolo, y todo se convierte en un ídolo. Incluso hay gente que en la calle crea ídolos. En la cafetería de la esquina tenían las sillas así redondas y usted se sentía increíble tomando su café ahí, y un día llega y no están las sillas ahí. ¿Cómo? Y le reclama al mesero, ¿por qué movieron las sillas? Si ese era el mejor sitio para sentarme. Y ya aquí se crea toda esta idolatría. Y se dan cuenta, es muy subliminal. Por eso hay que tener tanto cuidado y aprender a limpiar nuestro camino, limpiarlo bien. Y para limpiarlo bien tenemos que entrar en ese primer mandamiento. Una oración que yo les recomiendo es que en todo lo que ustedes hacen, siempre acuérdense de pedirle al Espíritu Santo que les dé la gracia de entrar verdaderamente a esa mansión extraordinaria del primer mandamiento, que ahí es donde está todo, ahí se construye todo, ahí está la vida, porque ahí está Dios. Eso es. Vamos a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve, y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 del versículo 19. Fin de la misión. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos y le pedimos que nos dé la gracia de derrotar a todos nuestros ídolos. Amén. A la descripción que daban los videntes. Ali zahvaljujući Padre Josifu koji je bio župnik ovdje i župnik na početku kazanja među. Pero es sobre todo también gracias a Padre Jozo Zovko, el cual fue primero párroco en Medjugorje cuando empezaron las apariciones y luego párroco aquí también en Tihaljina. Kao što znate, kazanja su počela 24.6.81. Como sabrán, las apariciones empezaron el 24 de julio de 1981. Prva 4 dana Padre Jozo župnik nije bio u župniku. Los primeros 4 días el párroco Padre Jozo no estaba presente en la parroquia. Imao duhovne vječne časti sestrama. Tenía unos retiros espirituales en Zagreb. Netko mi je javio u kojoj župi se Gospel ukazuje. Y le avisaron, le dijeron, en tu parroquia se aparece la Virgen. I on je pričao, prva misao koja mi je tada došla je komunisti su to izmislili. Y cuenta Padre Jozo que lo primero que pensó fue, ay, los comunistas se han metido ahí. Da isiju našu vjeru crkvu usjećaju. Para reírse de nuestra fe, de nuestra iglesia y de los sacerdotes. Bilo je to vrijeme komunizma koji je bio neprijateljski raspoložen prema crkvi. Eran tiempos de comunismo, un régimen que era enemigo de la iglesia. Komunisti su ubili 66 svećenika Franjevaca. Los comunistas aquí asesinaron a 66 sacerdotes franciscanos. Mnogi su to vrijeme bili u zatvoru. Muchos los han encarcelado. Završavalo su zatvor zbog jedne riječi. Los ponían en la cárcel por una sola palabra. I možete razumjeti tu reakciju Padre Josifa. Ahora os podéis imaginar la reacción que tuvo Padre Jozo. Tako su vidjeli govorili u početku, nama je bilo lakše razgovarati s policijom nego s Padre Josifom. Y contaban los videntes que al principio incluso les resultaba más fácil hablar con los policías que con Padre Jozo. Policija je odvela vidljivace u bolnicu Mostar. La policía se llevó a los videntes al hospital de Mostar. Prva psihijatra koja je razgovarala s nama bila muslimana. La primera médico psiquiatra que habló con los niños era musulmana. Ona je trebala reći da su vidljivace bolesni psihički. Tenía el encargo de decir que los videntes tenían problemas psíquicos, Ali bila je hrabra. pero ella era valiente. Nakon razgovora s vidjevcima ona je rekla trebali su doći oni koji su nas doveli. Y después de hablar con los videntes, ella dijo, a lo mejor aquí deberían sentarse los que les han traído aquí, Jer je policija dovela vidjevce. los policías que les trajeron ahí. Komunisti su nastojali na sve načine ušiti Međugorje prisilom, zatvaraju, prijedima, straha. Los policías, el régimen comunista intentó acallar de muchas maneras distintas lo que empezó a ocurrir en Medjugorje, con miedo, con presión, con persecución. Međugorje je nakon 42 godine nije neka katolička sekta. Medjugorje, después de 42 años, no es ninguna secta católica. Međugorje je u crkvi, za crkvu. Medjugorje se encuentra en la iglesia y por la iglesia. I crkva je to priznala Međugorje kao pozitivnu stvarnost. Y la iglesia reconoció precisamente eso, Medjugorje, como una realidad positiva. Zahvaljujući prisutnosti apostolskog visitatora. Esto también lo vemos gracias a la presencia del visitador apostólico. Kad gledate fotografije Međugorje u početku i danas, Međugorje se promijenilo.
Cuando miran las fotografías de Medjugorje como era antes y como es hoy, se puede ver el gran cambio que hubo. Nemoguće da ostane isto. No es imposible que se hubiera quedado todo igual. Ja imam svoje fotografije kad sam imao 10 godina. Yo tengo mis fotografías de aquella época, tenía yo 10 años, Ne mogu se prepoznati. no me puedo ni reconocer. Ali ono što je ostalo isto u Međugorju je istrajnost, stabilnost, prisutnost. Pero lo que sí que quedó en Medjugorje es esa perseverancia, esa gracia y esa fe. Život nije fotografija. La vida no es una fotografía. Život ne možemo zaustaviti. No podemos parar la vida. Ja sam prvi put bio u Međugorju kad sam imao 13 godina. Yo la primera vez fui a Medjugorje cuando tenía 13 años, Sad imam puno više. ahora tengo muchos más. Bio sam u Međugorju kao svećenik od 2000 do 2007. Y desde el año 2000 hasta el año 2007 también estuve en Medjugorje como sacerdote. I susreo sam puno hodočasnika. He encontrado muchos peregrinos. Ali bilo je oni koji su dolazili kao turisti. Había también aquellos que venían como turistas. Ja se nadam da vi niste turisti. Yo espero que ustedes no sean turistas, Jer u Međugorju nema ništa turistički atraktivno. en Medjugorje no hay ninguna atracción turística. Međugorju imaju samo dva velika kamenja, En Medjugorje hay solamente 2 montes llenos de piedras crkva koja nema neku umjetničku vrijednost. y una iglesia que no tiene un valor artístico. Ali u Međugorju ima nešto što se ne vidi, ali se osjeti, se ne doživi. Pero en Medjugorje hay algo que no se ve, pero se siente y se encuentra. Tamo gdje je Gospod, tamo je Duh Sveti. Y allá donde está la Virgen, ahí está el Espíritu Santo. I Gospod se još više želi vezati za vaše srce, život, više nego sad geografsko mjesto. Y la Virgen aquí se quiere atar a vuestros corazones y a vuestra vida, no a una localización geográfica. Budući da smo mi tjelesni, imamo potrebu za mjestima i vidljivi. Si como nosotros estamos hechos de carne y hueso, necesitamos también ver y poder tocar, estar en el sitio. Jedan mi je svećenik rekao, ja nemam potrebu za Međugorjem za svoju vjeru. Un sacerdote una vez me dijo, yo no es que necesito Medjugorje por mi fe. Ja sam rekao, Bogu se može doći bez Međugorja. Yo le dije, claro, a Dios se puede llegar también sin Medjugorje. Ali ja te mogu reći što je meni Međugorje. Pero te puedo decir lo que es Medjugorje para mí. Međugorje nije samo neki fenomen, No es solo un fenómeno, pokret, no es solo un movimiento Blažena Djevica Marija. a través de la bienaventurada Virgen María. Međugorje je jedna oaza u pustinji. Es un oasis en medio de un desierto. Međugorje je poziv majke, Es la llamada de la Madre. a ona tu svoju ulogu čini kroz cijelu povijest crkve, ne samo u Međugorju. Y eso es algo que ella ha hecho a lo largo de toda la historia de la Iglesia, no solamente en Medjugorje. Od Kalvarije, od trenutka kad je Isus povjerio čovječanstvo njoj. Desde el Calvario, desde ese momento en el cual Jesús le encomendó la humanidad, Ona ostaje majka. ella se quedó como madre. Vi koji ste majke znate što mama čini. Ustedes que son madres saben los que las madres hacen. Govori, ponavlja, trpi, prašta. Repiten, hablan, perdonan, aman. I to je ono što čini u Međugorju. Y eso es lo que ella hace en Medjugorje. Ono što vam želim od srca je da pokušate uzeti sebe kao apostol Ivan Križa u svoj život. Yo lo que deseo para ustedes es que también ustedes acojan a la Madre que Jesús nos dejó bajo la cruz, Da učimo od nje vjerovati, živjeti. para que aprendamos de ella a creer y a vivir. Hvala vam lijepo i želim vam blagoslovljeno potočašće. Muchas gracias y les deseo una peregrinación bendecida. Hvala.
ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Es bonito ser invitado a la boda de un amigo con el que has compartido muchos momentos de la vida, con el que muchas veces confiabas, al que veías todos los días emocionarse mientras te contaba sus sueños. Es aún más hermoso si la boda no es ese tormento interminable de un almuerzo naval, o esa recepción formal que te avergüenza con extraños, o peor aún, si asistir a la boda consiste en la preocupación que fastidia todo sentimiento para hacer un regalo vistoso, calculado, que te ate la cadena perversa del don te des, te doy un regalo hoy para que tú y los demás me lo den mañana, donde la invitación es solo cálculo y la espontaneidad se convierte en obligación. Con l'Iban que te viene dato subito. La invitación que hace Jesús es una invitación de boda para disfrutar de Él. Cuando yo esté aquí, no te quejes, no interrumpas la alegría, no controles tu alimentación, sobre todo no estés triste. Los quiero emocionados de ser mis amigos, felices de haberme seguido, que todos sepan que estás bien conmigo. En la vida hay también un tiempo de ayuno, de control sobre la gestión de la propia interioridad y de la disponibilidad y preparación para las dificultades, pero este no es el momento. Si estoy aquí, quiero que explote la fiesta, la alegría. He venido para que podáis disfrutar de una vida plena. Mi reino es un reino de felicidad, de alegría, de salto hacia el bien. Desgraciadamente, los cristianos muchas veces no hacemos comprender a todos que seguir a Jesús es la alegría, que habiéndolo encontrado, su evangelio es una paz profunda que desciende a la vida, que seguir sus huellas, incluso las fatigosas, es como cuando se lucha por escalar una montaña, pero os satisface el gozo de la conquista, de la cima, de la visión de un nuevo panorama que se abre ante nosotros. Ser cristiano es ser feliz.
no lamentamos ninguna libertad perdida, porque estar con Jesús es encontrar la verdadera. La vida cristiana no es un lugar de tristeza, sino de serena alegría, de profundo consuelo, porque estamos en la compañía de Jesús, escuchamos cada día su palabra, damos los pasos de una vida aún fatigosa, pero con Él. Damos cada día una nueva esperanza de poder mirar a ese cielo habitado por Dios que hace que la tierra esté menos desorientada. Terminamos este cuarto día de la Escuela de María Reina de la Paz, este retiro y peregrinación de 8 días en Medjugorje. Les deseamos a todos muchísimas bendiciones y esperamos que estos videos sigan siendo de catequesis en la espiritualidad de Medjugorje para que ustedes también puedan crecer aún desde lejos en esta Escuela de María Reina de la Paz. Esperen mañana el 5.º día de este retiro. Continuamos muy unidos en oración. Estaremos subiendo constantemente la colina de las apariciones, la colina de la cruz, el monte de la cruz, y allí los tendremos a cada uno de ustedes en nuestras oraciones. Muchas bendiciones a todos.